Bueno, ¿ustedes alguna vez encontraron alguna persona que tiene un parecido con ustedes? Gracias a Dios, yo. Sí. Fuera de los parientes, ¿verdad? De Sí. repente uno tiene una prima y dice, ah, che, vos sabés que le parece mucho a Natu, ¿verdad? O vos tenés tu primo. Ojalá que no. Es muy parecido físicamente. No estoy hablando- físicamente. sí, ¿Alguna vez ojalá, encontraron no. una persona que les parece? Yo no. O te dicen, por ejemplo, te parece a fulano. Da eso gusto, sí. da gusto cuando Después- te comparan con una actriz, por ejemplo. Claro, ¿verdad? después yo te Me voy a encanta. contar a quién me decían que me parecía y ustedes van a... No, contá ya. No. Después el material, ¿te parece? Después el material. Ah, ¿hay Bueno, material? Atiendan esto. Es un fotógrafo, son fotos. fotos que vamos a estar Sí, mostrando. sí. Este es un fotógrafo que recorrió el mundo, ¿verdad? Y encontró personas parecidas, pero que no son parientes en diferentes Esas no países son del mundo. gemelas. Estamos Sí. hablando, no son gemelas. Miren el parecido de estas dos chicas. Hablamos de dos chicas de diferentes países. Por supuesto, el apellido tampoco es el mismo. Y miren el parecido de ambas. Natu, Impresionante. es un fotógrafo que dice que cada persona tiene su gemelo en el mundo. 7 dice que tenemos en el mundo. O sea, Ah, Belén ya. Mora tiene 6 personas que se le parecen a ella en todo el mundo. Ya no Atendé es uno esta, solo. esta fotografía, ¿eh? Eso, por ejemplo, tiene su parecido famoso, el Dr. House. Ajá, Ajá. sí, Ahí está. bastante. Vamos a mostrar otra fotografía. Mirá lo que es esto. Eduardo, parece madre e hija. La verdad ¿Verdad? que Y sí. estamos hablando de dos personas totalmente diferentes y de nacionalidades distintas. Ah, es una idea cómo se parecen. Y tenemos 7 en el mundo, ¿eh? Ay, Uno ay, nada ay. más 6. Son iguales. Son iguales, ¿eh? También Los diferentes ojos. países del mundo. Si bien el color de pelo y demás son diferentes. Acá Mamá. está. Ay. Ah, no, a ese no va a hacer eso. Son idénticas. Esas son No, eso- mellizas separadas no, las no, seis. esas Son sí, yo creo que sí. idénticas. No. Esas fueron clonadas unas de otras y Atiendan, después una separadas. es Boucher y otra es Demaris. Nada que ver. Y acá, díganme si no se parecen. Igualitos. Otra vez hablamos de personas de diferentes países, pero que son... Y acá no, mirá. No. Estos son mellizos, son gemelos. No son hermanos. No, estamos hablando de personas diferentes. Tal vez la forma de la cara es diferente, pero los Ay, vos ojos, sos las que siempre cejas, estaba la viendo un poquitito, boca. Bastante. Bueno, pero Impresionante. igual. Y acá, fíjate esto, Edu. Ma. Hablamos. Parecen gemelas. Identiquísimas. Y absolutamente, ¿eh? Otras nacionalidades, pero estos son iguales. Estos son idénticos. Y se parecen a un actor, no sé. Sí, no, al de... no me está viniendo. ¿Cómo que se llama este actor que hace el Agente 86? Creo que hizo él también. Sí. El nuevo, de, Sí, de la nueva... ya te digo. Ay, bueno, ese actor. Ahí está, Ahí está. ese actor. Bueno, ahí tenemos a Nina Singh y a Ana Rubin. Este no debe ser pariente de los Rubin. Puede ser, ¿por qué no? Pregunto. Mira esta. Mira cómo se parecen estos dos señores. Un Girard y un Wilbert. Diferentes también. Y acá fíjate, de sexos diferentes. Por un lado tenemos a una dama, a un caballero por el otro. Pero la Y cara no es son. igual. Y la Y los misma, ojos. la boca. Claro, sí. Fíjense en la boca. Los ojos. ojos. Impresionante. Normalmente lo que marca mucho el parecido y vos decís, le parece a tal persona, normalmente son los ojos. Esta parte.